Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el programa de opinión y de debate de Canal Capital. Transmitimos a esta hora por señal abierta, pero también por todas las plataformas digitales, por Facebook Live, por Twitter vía Periscope. Usted puede seguir en vivo y en directo este programa. Hoy vamos a cerrar 3 días de análisis y de debate sobre el Metro de Bogotá con el gerente de la empresa Metro, Andrés Escobar, quien nos va a adelantar qué viene para la que es considerada la obra de infraestructura más grande del país. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Yesid. Gracias por la invitación y bueno, muy atentos a las preguntas del público y de todos. Bueno, ¿habrá metro esta vez en Bogotá? Es lo que se preguntan todas las personas luego de la expedición del COMPES estratégico. ¿Esta vez sí? Bueno, partimos de un escepticismo muy grande porque anuncios se han hecho muchos. Hay 7 intentos de hacer metro en Bogotá que han tenido diseños, han tenido dibujos. Entonces es comprensible que los ciudadanos sean muy escépticos, pero vamos dando unos pasos que nunca se habían alcanzado. Y en concreto, la semana pasada este proyecto de metro, con todos sus estudios que son de diferente naturaleza, técnicos, jurídicos y financieros, fueron sometidos a un examen por la autoridad máxima, que es el COMPES. El COMPES determinó que el proyecto ya reúne las condiciones, eran 12 condiciones, para poder obtener el apoyo de la nación, para que la República de Colombia, en cabeza del presidente Santos, pueda comprometerse a darle dinero al metro por 30 años. Nunca habíamos llegado a esa instancia. Nunca habíamos llegado a esa instancia. Es bastante importante la decisión por lo que implica compromisos para 30 años. Es decir, 7 presidentes de la República van a quedar comprometidos a hacer unos aportes para la empresa Metro. ¿Ya quedaron comprometidos con el documento? No, se dio el paso en donde la nación ya está habilitada para firmar con el alcalde un compromiso recíproco. Tanto la nación con el 70%, la ciudad con el 30% se comprometen a dar ese dinero a la empresa Metro en un documento que se debe firmar antes del 10 de noviembre, que es cuando comienza la ley de garantías. Ese día debe estar firmado y ya queda, digamos, comprometidos los 2 gobiernos a poner los dineros por 30 años, y con ese dinero y con esa seguridad la empresa Metro puede voltearse ya al mundo bancario, a la banca multilateral, a obtener los créditos necesarios para poder desarrollar las obras en estos próximos 5 años. Bueno, ya está comprometida la nación, en el documento COMPES declaran la importancia estratégica de la obra. Ahora el distrito, doctor Andrés Escobar, va a ir al Consejo a pedir la habilitación del 30% de las vigencias futuras que se necesitan para comprometer los recursos de la ciudad. Eso se va a hacer en las próximas semanas. ¿Qué ambiente percibe usted para la aprobación de esas vigencias futuras? Bueno, un ambiente muy positivo porque pues, no podía ser de otra manera. Este es el mejor negocio para la ciudad. Con poner el 30% del costo del proyecto nos dan el 70% de la nación. Entonces, desde la administración Peñalosa hemos trabajado mucho por hacer viable que la ciudad pueda invertir una cifra muy importante, más importante incluso de lo que se pensaba en el pasado, porque cada peso que nosotros como ciudad ponemos para el metro, la ciudad nos pone 2 pesos con 40, entonces es un negocio muy rentable. Primero, y segundo, pues porque ya se van viendo los frutos de todo este trabajo. El trabajo de optimización ha sido un trabajo que ha tomado años. Podemos reconocerlo sin problema. Se usaron muchos estudios que vienen incluso desde antes de la administración de Samuel Moreno, estudios de la ciudad. Y a partir de esos estudios se hicieron unos diseños ajustados nuevos, ahí sí, repito, y hago una diferencia muy clara entre lo que son estudios y lo que son diseños. Los diseños, tuvimos que hacer unos diseños actualizados, diferentes, para que el proyecto cumpliera con estas condiciones del COMPES, es decir, que tuviera una racionalidad económica, que sus costos fueran menos que los beneficios que van a producir, y esa racionalidad implicaba hacer optimizaciones en el proyecto. Bueno, entonces todos estos pasos que se han venido dando, pues ya generan una atmósfera y un ambiente muy positivo en el Consejo y en la comunidad, donde se va rompiendo poco a poco el escepticismo que había sobre el proyecto. Bueno, ¿cuáles son las fechas del cronograma? Se presentan las vigencias futuras, se firma el convenio con la Nación antes del 11 de noviembre y se abriría la licitación hacia qué mes calcula la administración. Bueno, entonces, una vez tengamos ese documento que compromete a los 2 gobiernos por 30 años, ya con eso podemos nosotros dar un paso muy importante, que es comenzar o continuar, porque ya empezamos los trámites de créditos con la banca multilateral.
pero no tenemos que haber terminado esos trámites y tener aprobado el dinero, ni mucho menos desembolsado para abrir el proceso de selección o los procesos de selección, porque sí podemos anticiparle a la audiencia que estamos encaminados a hacer probablemente 2 licitaciones diferentes. Habría 2 licitaciones de metro, una que engloba toda la obra civil, es decir, el viaducto, el patio taller, el puesto de comando y control principalmente, y otra que engloba lo importado, por decirlo de una manera simple, son los trenes y los equipos de inteligencia, los sistemas que controlan los trenes, que permiten la comunicación entre uno y otro. ¿Por qué dividir la licitación del metro en 2? Bueno, hay muchas razones a favor de eso. Pues, una es que se puede, el componente importado, los trenes y los equipos, se pueden hacer por modalidad de concesión. Y es una modalidad interesante porque entonces el dinero viene no del gobierno, sino viene del inversionista, de empresas privadas que fabrican los trenes, los traen y los ponen a rodar y se les va pagando a medida que operan. Entonces, recuperan la inversión con la tarifa, con los tiquetes de los con los ciudadanos. Pagos que le hace la empresa Metro, que pueden venir una parte de la tarifa, pero principalmente vienen de las vigencias futuras que tenemos. Pero lo interesante es que el mismo fabricante de los trenes los opera y eso genera unos alineamientos de intereses. Él va a tener entonces que pensar en su fabricación de los trenes que sean muy buenos, que nunca se varen, que no tengan problemas, porque él mismo va a tener que ponerlos a rodar. ¿Eso ya es una decisión definida? Y si no ruedan, no. Estoy anticipándome un poco, pero creo que es bueno que la audiencia sepa que vayan conociendo lo que más suena. Que tiene unas ventajas muy interesantes, que esos componentes importados, la parte electromecánica, la parte móvil y la parte fija, puedan ser contratados por una modalidad de concesión, porque se responsabiliza al fabricante de tener que operar, ¿sí? Y no es un modelo muy distante de Transmilenio. Fíjense que Transmilenio tiene esa virtud. La ciudad nunca compra los buses, nunca. Simplemente hace los concursos de selección de una concesión y el que gana la operación, él compra los buses en el país que quiere, de la marca que quiere, los trae, los pone a rodar. Bueno, se chequea que cumplan con unas especificaciones técnicas de emisión de gases, en fin, unos mínimos técnicos. Los pone a rodar y a medida que ruedan los buses se le va pagando. Ese mismo modelo de Transmilenio aprovechado en el metro, con la experiencia que hay, aprovechada en el metro. Pero repito, para la parte electromecánica, porque la parte gruesa, lo que cuesta más la obra civil, sería un contrato más convencional. Bueno, y destaco que esta modalidad que estamos considerando muy fuertemente tiene otra ventaja también, y es que nos aumenta la cantidad de participantes en las licitaciones, porque en el mundo hay compañías muy fuertes, muy buenas, con mucha experiencia en construir la infraestructura de los metros, y otras que son diferentes, no son las mismas, en hacer los metros y en traerlos y ponerlos a rodar, los trenes, operarlos, los trenes, los equipos de control, los computadores, ponerlos a operar y responder por su Bueno, pero ¿cuándo funcionamiento. más o menos se abrirían ambas licitaciones o ambas invitaciones? Esperamos comenzar el proceso antes de finalizar el año o a principios del otro año. Y adjudicar, si el cronograma se cumple. Todo el año entrante se nos va a ir en el proceso licitatorio. ¿Por qué? Porque tenemos que dar un plazo muy grande para los interesados preparen sus propuestas. Estamos hablando de propuestas muy voluminosas que demandan unos equipos de trabajo muy importantes. Segundo, les vamos a transferir muchos riesgos a esos contratistas, a ambos, al que construya y al que traiga los trenes y los ponga a rodar. Riesgos de manera que hay que dar todo un tiempo para que ellos analicen los riesgos, conozcan la ciudad, conozcan sus suelos, conozcan sus vías, conozcan los retos que hay detrás, porque todos los riesgos van a quedar en cabeza de ellos y no van a poder reclamar más tarde que algo de lo que encuentran en la realidad no está como en el plano, etcétera. Ese tipo de problemas que surgen con las redes de servicios públicos, etcétera. De manera que hay que dar un tiempo muy suficiente para que puedan preparar sus propuestas conscientes y estudiando los riesgos que entrañan porque van a quedar en cabeza de ellos. Entonces, por esa razón, se nos van a ir, eso no está decidido, pero es de un orden de magnitud de 8, 9 meses para preparar propuestas y otros 3 meses o algo de ese orden para evaluarlas y adjudicar. ¿Y se adjudicaría a finales del próximo año? Se adjudicaría entonces a finales del próximo año, pero el año entrante lo vamos a aprovechar de muchas maneras. Esa es una, todo el proceso licitatorio. Vamos a adelantar 3 actividades que están orientadas a que cuando comiencen las obras mayores, estas fluyan muy rápido, que es un reto que tiene siempre la ingeniería,
que técnicamente los metros o incluso las vías se pueden desarrollar rápidamente, pero aparecen obstáculos menores que generan demoras en las obras. Recordemos lo que pasó en la calle 94, que demoró el triple del tiempo previsto. En mucha medida sucedió eso es porque aparecieron unas tuberías que no estaban previstas, porque aparecieron unos sótanos que tenían algunos problemas. Bueno, para evitar que la obra grande se pare, vamos a anticipar las obras menores, que son ¿cuáles? El traslado de las redes de acueducto, alcantarillado, energía y gas natural. Eso lo vamos a aprovechar el año entrante para, repito, despejar de problemas de interferencias las obras mayores cuando comiencen dentro de un año y pico. Otra actividad va a ser la compra de los terrenos y la demolición de los inmuebles, especialmente y prioritariamente los que están en el corredor también, para que cuando llegue la maquinaria del metro, las obras grandes del metro no se detengan. ¿Cuántos predios se calcula que se deberán comprar? Los críticos son 130 predios. 130 ya están predios. Identificados, incluso ya hemos contactado a los propietarios. ¿Y eso va avanzando bien? Hay un trabajo social, sí, que avanza y cuando el proyecto esté asegurado, cuando firmemos el convenio Nación-Distrito que debe pasar antes de noviembre 10, pues queda asegurado el proyecto en materia financiera y legal y entonces ya podemos empezar a gastar dinero contra el proyecto, a hacer las compras de los terrenos. Y una tercera actividad que vamos a aprovechar el año entrante también es alistar los terrenos del patio taller. Que va a estar en la localidad de Bosa, ¿no? Finalmente. En la localidad de Bosa. ¿Qué correcto. punto exacto para que los... Bueno, viene a quedar, digamos, al occidente de la ciudad del Porvenir, ¿sí? Donde recientemente se inauguró la sede de la Universidad Distrital en el Porvenir, la urbanización de Metro Vivienda, pasando el canal Cundinamarca, pasando la LO, ahí va a quedar. Bueno, el patio taller es la obra más grande del metro, individualmente vista es más demorado que el viaducto, porque el viaducto se puede hacer por tramos, y se hace por tramos, con varios frentes de obra. En cambio, el patio taller es una gran construcción, un gran desarrollo de 30 hectáreas, que se hace, es demorado en sí mismo, y entonces vamos a aprovechar el año entrante comenzando con el alistamiento del terreno. Preparando el terreno que ya está listo. El terreno en buena parte es propiedad ya de la ciudad en cabeza del acueducto y en cabeza de Metrovivienda, que ya hace parte de la ERU. En esos terrenos y otros que vamos a comprar cuando nos den la luz verde, se hace el alistamiento físico del terreno, que es básicamente producir una compactación y un terraplén para después empezar a construir ya por parte del contratista de las obras civiles. Bueno, gerente, lo invito a que a esta hora vayamos a las redes sociales, la gente opina, con el hashtag Opina Bogotá sobre el metro de la ciudad. Usted ha visto las redes, vamos a nuestro monitor, dice ahí cero corrupción, Opina Bogotá, la ciudad necesita los dos, el metro elevado y subterráneo, pero la izquierda no hizo y no deja hacer. Ahí está una opinión de un usuario en las redes sociales. Checho, ¿no es más fácil tomar los estudios pasados y hacer el metro subterráneo? Se pregunta él. Ahí está. Otra opinión, hay avenidas que presentan mayor demanda de transporte público como la 68 o la avenida Boyacá. Rafael Porras, el metro debe ser la línea principal de transporte masivo. Transmilenio debe ser sistema de aproximación de usuarios al metro. Vamos con un último, Miguel Sandoval, que sigue mucho nuestro programa. ¿Cómo van a construir el metro elevado por la Caracas sin afectar la operación de Transmilenio? Aparte de la troncal séptima, ¿hay más opciones? Esta pregunta de Miguel me parece que es muy importante. Sí. Cuando se arranque la construcción del metro por la avenida Caracas, ahí van a entrar en juego muchas variables. Dos preguntas aprovechando lo que dice Miguel. Uno, el metro iría elevado por la Caracas. Hoy en día por abajo va Transmilenio. ¿Se suspendería la operación de Transmilenio? Y dos, cuando entra a operar el metro por la Caracas, gerente, ¿cómo se va a armonizar ambos sistemas? ¿Cómo se visualiza eso? La gente tiene ciertos temores con el metro elevado y aún más si por abajo va un Transmilenio. ¿Cómo le podemos explicar a los televidentes eso? Hablemos de la obra. La línea del metro va a tener 24 kilómetros. De esos 24 kilómetros, 6 y pico van a ser en la avenida Caracas, por donde está Transmilenio. Entonces, teniendo en cuenta que la avenida Caracas presta un servicio a tanta gente, tantos buses que se movilizan por ahí, la obra de la Caracas va a ser muy distinta a la manera como se va a hacer en el resto del recorrido, en los otros 18 kilómetros. En los 18 kilómetros, digamos, del occidente, va a ser una obra muy fuerte, muy pesada, mientras que en la Caracas van a ser intervenciones puntuales y aisladas en la distancia y en el tiempo. ¿Qué quiero decir? Que para afectar lo menos posible el tráfico en la Caracas,
no se van a intervenir tramos de varias cuadras a la vez, sino pocas cuadras, una cuadra o 2 cuadras, de manera que los buses se desvían un pequeño tramo por donde están los carriles vehiculares. Ahí los grandes sacrificados van a ser los automóviles privados, pero los buses van a poder seguir usando la Caracas. En casos críticos, eventualmente, habrá que desviarlos o a la 13 o a la 17, pero solo en tramos muy cortos, porque, repito, las intervenciones en la Caracas van a ser espaciadas. O sea, la operación de Transmilenio durante la construcción del metro puede garantizar. Se va a afectar, pero va a continuar. Va a continuar. Y el peor impacto para un usuario va a ser que un día la estación que él usa, porque todos usamos una misma estación todos los días para llegar al trabajo o al estudio, ¿sí? La estación que él usa por unas semanas va a estar cerrada mientras se construye la estación de Transmilenio con la estación del metro encima. A ese pasajero no le va a tocar ir muy lejos, porque la siguiente estación no va a estar en obra, ni la anterior. No se van a combinar esas intervenciones, por eso repito, van a ser distanciadas. El peor efecto sobre una persona en particular es que su estación esté cerrada y le toca llegar a la estación que está más lejos o a la anterior y caminar un poco más. Bueno, eso es lo peor de los casos. Y la otra, cuando el metro entra a operar por la Caracas elevado, ¿cómo va a ser esa articulación con el Transmilenio? Ahí viene una combinación de complementación. El metro va a actuar como un sistema de alta velocidad y de largas distancias, y el Transmilenio como el alimentador y el complemento del metro. Como sucede en muchas partes del mundo con los metros, quizás la audiencia conozca ciudades que tienen 2 líneas de metro juntas, pero hay una que el metro va muy rápido porque no para sino cada 3 o 4 estaciones, ¿sí? Y otra línea que el metro para en todas las estaciones, como el Transmilenio, que tenemos unas líneas expresas y unas regulares que llamamos los lecheros. Los lecheros. Bueno, entonces, así funcionan algunos metros en el mundo, pues en Santiago de Chile, en Nueva York, en Washington. Aquí vamos a enfocar, el enfoque es muy parecido. El metro va a ir muy rápido, pero no para sino cada 3 estaciones de Transmilenio. En cambio, el Transmilenio pues sirve todas las estaciones, va a tener varios servicios, unos van a ser expresos, otros no, pero entonces el usuario del metro se baja del metro y puede bajar a la calle y caminar a su destino. Y si le queda lejos, depende para dónde vaya, puede incluso tomar Transmilenio y completar. Okay. ¿Sí? Y por la tarde al revés, por la tarde todos hacemos un movimiento en espejo, por la mañana en un sentido, por la tarde al revés. Esa persona toma su Transmilenio, llega hasta el metro, sube de la estación, hay conexión física, escaleras para subirse al metro y se va en el metro para su casa. Y la tarifa, montar en Transmilenio y en metro, ¿va a valer lo mismo? ¿Vamos a tener una tarjeta para usar los dos sistemas? ¿Cómo se visualiza el costo para el usuario? Uno de los temas que se discutió en el COMPE son las integraciones, que hay 3 tipos de integración. El medio de pago, la tarifa y la integración física, ¿sí? Podría, en este caso, usarse las 3, usar 2 o usar una. Entonces, ¿dónde tenemos claridad? Va a haber integración física en 10 estaciones, donde las personas, sin bajarse del bus, pueden subirse al metro e irse para su destino final. Perfecto. Sin salir a la calle. Llegan bus, metro, se fue. Escaleras y sube al metro. Correcto. Listo. Integración de medio de pago. Es que la misma tarjeta le va a servir para pagar el bus o el metro o el Transmicable. Ya estamos hablando de 3 modos. Esa es la integración que también está decidida. La integración tarifaria ya es si la tarifa es igual o si cuando yo uso un medio me abonan para el otro, ¿sí? Entonces, tenemos un objetivo que quedó plasmado en los modelos que ya se presentaron y es que la tarifa del metro sea la misma de Transmilenio. Ese es un objetivo que el alcalde Peñalosa nos ha puesto, un reto que nos ha puesto. El metro no puede valer más que Transmilenio, el tiquete. Es un reto que tenemos, ¿sí? Pero para que ese reto se pueda lograr, tenemos que mantener a raya los costos de operación del metro. Que sean Los costos de operación tienen que ser bajos, porque en todo el mundo sabemos... Pues, hay subsidios. Quien haya viajado sabe que montar en el metro le cuesta $1 o $1.50. Serían 3.000 o 4.000 pesos. Aquí estamos buscando que sea... Estamos buscando que subir en el metro no cueste lo que cuesta normalmente, sino que cueste 2.200 pesos. O bueno, el equivalente en su momento, porque claro, cuando entra a operar de una inauguración del metro dentro de 5 años. Entonces, estamos trabajando para que todos los costos del metro se mantengan a raya y poder lograr ese reto de que su tarifa sea la misma que Transmilenio. Se vuelva casi que indiferente para la gente usar uno y otro. Bueno, gerente, le invito a que veamos ahora unas preguntas que se hacen los ciudadanos en la calle sobre el metro de Bogotá.
Tengo una pregunta, ¿cómo avanza el proyecto Metro de Bogotá hasta la fecha? ¿Qué estudios del suelo se han hecho para la construcción del metro? Bueno, la primera pregunta ya ha tenido respuesta aquí a lo largo de esta entrevista, pero la segunda pregunta que hace Angélica Moreno, el tema de los estudios de suelo para la construcción del metro, pero también aprovecho para que, gerente, usted responda críticas que se han hecho sobre el proyecto. ¿Tiene estudios el proyecto? ¿No tiene estudios? ¿Qué clase de estudios hay? ¿Usted ha escuchado críticas en ese sentido? Y bueno, aprovechemos aquí para dar respuestas sobre el tema de los estudios. Magnífico, bueno. Diferenciemos entre estudios y diseños, que en ingeniería son dos cosas distintas. Los estudios de campo se realizaron desde hace varios años. ¿Sí? Desde la alcaldía de Samuel Moreno se hicieron estudios de tráfico, estudios de deseos de viaje, todo el entendimiento de la problemática del transporte de la ciudad. Y en la administración Petro se hicieron muchos estudios relacionados con la capacidad de los suelos, con las aguas subterráneas y sus afectaciones, con el inventario de árboles en los diferentes corredores, el inventario, estudio del aire, de las calidades del aire, en fin, para determinar el punto de partida a partir del cual se hicieron los diseños. Los diseños ahora sí, pues avanzaron mucho este año, tanto que pudimos presentarnos a examen al COMPES, porque la ley determina que para que el COMPES pueda declarar un proyecto de importancia estratégica y poderle girar el 70%, como queremos en Bogotá, que la nación gire ese 70%, tiene que pasar los 12 requisitos. Y uno de esos 12 requisitos era tener los diseños a nivel de factibilidad. Y la ley de infraestructura estipula que es un diseño a nivel de factibilidad. Lo dice muy claramente que tiene que tener. Eso se alcanzó, ya están hechos. De ahí salió un presupuesto, que es lo que al gobierno nacional más le importa, más que los diseños mismos, que es digamos, un tema de interés de la ciudad. Lo que a la nación le importa es que el presupuesto que se presente viene de unos diseños que ya están maduros, para que después no vaya a aumentar el costo del presupuesto y la obra se quede a mitad de camino, que es el principal riesgo y el principal fracaso. Pero bueno, en cuanto a estudios de metro, ¿estamos esperando algo o ya estamos...? Ya terminamos los diseños y estamos en fase de estructuración. ¿Qué incluye la estructuración? O sea, ya no se vienen más estudios para el metro elevado, ya están listos. Están los estudios listos, presentados y aprobados, además. ¿Que los hizo Sistra? Los hizo Sistra, Ingetec, y una banca de inversión en la parte financiera y un equipo de abogados, un equipo jurídico en lo que corresponde legal. ¿Sí? Eso ya se hicieron, ya se presentaron. Fueron aprobados, además. Por eso, ahora, esos son los estudios que llaman de detalle. Por eso, no son los estudios de detalle, ya llegamos allá. Okay. Entonces, son estudios a nivel de factibilidad. De las 3 fases que tiene el desarrollo de un estudio, ya hicimos 2 fases. El año pasado la primera y este año la segunda. La que es conceptual y de factibilidad. Prefactibilidad y factibilidad. La conceptual era incluso previa. Ya la factibilidad se hizo, se terminó, se presentó al COMPES y fue aprobada. Listo, chuleado. Ahora, estamos empezando a preparar, son pliegos de licitación. Es otro elemento de la estructuración, donde están las reglas de juego, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los requisitos mínimos de participación de los proponentes? ¿Qué experiencia deben tener? ¿Cuáles son las especificaciones mínimas de los productos que vamos a pedir? Los trenes, ¿qué características mínimas vamos a exigir en cada uno de ellos? En las obras civiles, en las obras de paisajismo, en las vías, en las ciclorrutas que vienen del lado del metro para llegar hasta las estaciones. Todo ese urbanismo se plasma, que ya está diseñado, se plasma en unos pliegos y se exige una experiencia correspondiente a esas obras para poder participar. En eso consiste la estructuración, definir las reglas de adjudicación. ¿Eso es lo que se llaman los estudios de detalle, que van en la estructuración? Eso es la estructuración. Okay. Los estudios de detalle o la fase 3, en el caso del Metro de Bogotá, le corresponden desarrollarlas a quien gane la obra, ¿sí? Es la misma modalidad de licitación que creó la Ley de Infraestructura, que es una ley nueva, no tiene sino 2 años, 3 años de reglamentada. Esa ley que ha permitido desarrollar las carreteras 4G es la misma y la modalidad de licitación es la misma que vamos a usar en el metro para la obra civil, que implica que quien gane el proyecto tiene que hacer sus diseños de detalle. Él los hace, el constructor los hace para él mismo usarlos. No le puede echar la culpa al gobierno que le quedaron mal, le quedaron incompletos. Él mismo los hace y hace su obra. Eso se hace en paralelo. Cuando seleccionemos el constructor, él va a tener 2 actividades. Para arrancar unas obras civiles importantes, pesadas, que tienen que ver con las cimentaciones,
las pilas, que las puede comenzar muy rápidamente, pues un diseño, digamos, que ya está prácticamente detalle. Lo que el constructor hace es sus planos de mayor escala para llevarlos a la obra, para sus ingenieros, para sus maestros de trabajo, y empieza a construir las pilonas. Y mientras tanto va haciendo diseños de detalle de la parte electromecánica, de la parte de las redes, de la fibra óptica, de los sistemas que comunican la gente con los trenes y los trenes con la torre de control. Eso lo va haciendo, ese nivel de detalle lo hace él y es su responsabilidad. Bueno, gerente, ahora escuchemos dos opiniones de expertos. En este espacio escuchamos todas las voces, todas las opiniones. Entrevistamos a dos expertos en temas de movilidad. También hablamos con un líder vecinal de la carrera séptima y esto fue lo que dijeron sobre el Metro de Bogotá. El proyecto del Metro de Bogotá es un proyecto que ha tenido más de 5 COMPES en la historia. El primero fue en el 82. El que acaban de aprobar es por más de 12.9 billones y traza una línea de metro. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer unos cálculos y unas cuentas desde el orden técnico y desde el orden de ejecución. Lo primero, solo tenemos una línea o el proyecto está trazado una línea y el resto son alimentadores y espacios de troncales para Transmilenio que llegarían a movilizar en el 2030 cerca de 36.000 personas por hora por trayecto en la ciudad. Sin embargo, Londres, en este mismo espacio, transporta cerca de 137.000. ¿Cuál es la diferencia acá? Que Londres tiene 12 líneas de metro y Bogotá solo está proyectando una. En el caso de Nueva York, llega a transportar cerca de 173.000 personas, pero cuenta con 25 líneas de metro. Aquí el asunto es qué va a pasar con el estudio de ingeniería de detalle que necesita el trabajo para poder desarrollar cómo se va a hacer la movilidad, cómo van a ser los trayectos y si Bogotá necesita un sistema mucho más integrado. No se trata de decidir entre Transmilenio o Metro, sino de integrar los dos perfecta y armónicamente. Bogotá tiene que salir de la eterna discusión de si hacemos el metro o no. Bogotá tiene que avanzar y darle solución al sistema de transporte para una ciudad de 8 millones de personas. Solución que empieza por mantener o darle vía libre a los 5 componentes importantes que cualquier ciudad moderna debe tener hoy en día. El componente del metro, el componente mediano que es un BRT o Transmilenio, el componente de alimentación, el componente de infraestructura para mejorar las condiciones de movilidad de toda la ciudad y un componente de tráfico inteligente que permita monitorear el estado de las vías y acelerar o desacelerar la velocidad promedio en la ciudad. Esta es la única manera y nuestra responsabilidad como ciudadanos es exigirle a esta administración, a las venideras, que ejecuten estos 5 componentes. De esa manera Bogotá podrá salir adelante en un sistema de transporte de verdad para una ciudad moderna. Bueno, gerente, ahí están las opiniones sobre este importante proyecto. Para ir finalizando, anoche nos acompañó aquí en un debate el concejal Manuel Sarmiento. La ciudad ya se enrutó hacia un metro elevado, tiene el COMPES del presidente Santos, vienen las vigencias futuras y todo indica que la obra por ese estilo es que es la obra que se va a hacer en Bogotá. Pero él dice que el metro subterráneo es más barato que el metro elevado y que el metro subterráneo movería más personas. Gerente, en ese tema, ¿qué respuestas tiene la administración? Bueno, sí, nosotros no quisiéramos seguir discutiendo ya sobre el pasado. El proyecto que tenemos hoy es una optimización de lo que venía, hay que decirlo de esa manera. Es una optimización porque se logró reducir el costo del metro y ese ahorro convertirlo en troncales alimentadoras que van a permitir que mueva mucho más gente. O sea, y en cuanto a los costos... Ese ejercicio pues ya se hizo, bueno, y podemos decir que si uno compara peras con peras, metro elevado con metro subterráneo, sin incluir las troncales, sin incluir las avenidas que vamos a hacer, sin incluir las ciclorrutas que vamos a hacer dentro del costo, pues da más bajo el metro elevado. ¿En qué porcentaje? Alrededor del 20%. Perfecto. 25%. Listo, más económico. Y en cuanto a la movilización de pasajeros, ¿cuál movería más? Bueno, ese es un debate muy difícil de agotar sin tener gráficos y números, pero podemos decirle a la gente una cosa muy sencilla, sin ser expertos. La capacidad de un metro para mover gente no depende si va por el aire o por abajo, porque de todas maneras los metros no paran sino en las estaciones. ¿Sí? No hay semáforos, no hay nada que lo estorbe. No importa por dónde vaya, elevado, a nivel o abajo. Lo que importa es la cantidad de estaciones y la robustez de los trenes que tienen diferentes calidades. Hay unos que son con motores muy fuertes, aceleran muy rápido, van más rápido,
y frenan también en cortas distancias. De eso depende la cantidad de gente que se mueve, no depende si va por el aire o por debajo, ¿sí? Ahora, digamos lo siguiente, entonces, este metro elevado puede mover más gente que un metro subterráneo, no porque sea elevado, sino porque va a tener las estaciones más separadas. Y al tener más separadas, los trenes van a poder acelerar e ir muy rápido y llegar al final de la línea en mucho menos tiempo. No por ser elevado, repito, no quiero confundir ni decir mentiras. No es por ser elevado que va a poder circular tan rápido, es porque tiene menos estaciones y las tiene más separadas y porque se complementa mejor o muy bien con el Transmilenio, que le sirve para que la gente llegue hasta el metro o complete su viaje final. Es por esa razón. Las movilizaciones estamos hablando entonces cuando comience a operar con una flota de 20 metros en servicio, un tren cada 3 minutos, va a poder mover del orden de 26.000, 28.000 personas en cada hora, en cada dirección. ¿Sí? Pero después vamos a seguir incrementando la flota, como ha pasado hasta en todos los metros. 72.000 pasajeros. Y tiene, gracias a la tecnología que escogimos, va a poder crecer hasta 72.000 pasajeros, pasando un tren cada 90 segundos. Ese es el tope, el ideal de saturación, cuando ya tengamos del orden de 60 trenes rodando. Bueno, gerente, se nos acaba el tiempo. Gracias por estar acá con nosotros en Opina Bogotá. Usted, cada vez que hay buenas noticias sobre el metro, viene, da la cara, explica. Responde las críticas. Muchas gracias por estar con nosotros y buenas noches. Muchas gracias, Jessy, por la invitación. Seguiremos siempre atentos a poder explicar estos temas. Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por haber seguido Opina Bogotá. La próxima semana vamos a hacer un programa especial sobre el río Bogotá. Se ha anunciado que el principal afluente de la ciudad y uno de los principales del país va a ser sometido en los próximos años a un proceso de descontaminación total. Vamos a analizar ese importante anuncio, el impacto que tendrá para el ambiente de la ciudad y vamos a trabajarlo durante los próximos días, martes, miércoles y jueves de la próxima semana en este espacio, el programa de opinión y debate del Canal Capital. Muy buenas noches.